Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, mi nombre es Alyadit Álvarez, como Vanessa lo acaba pues de mencionar. Y bueno, el día de hoy vengo a compartirles como unas ideas en relación al tema del apego. Parte de estas ideas son pues como tienen un fundamento teórico, ¿cierto? Que al final les mostraré pues como las referencias, pero también la gran mayoría de las estrategias que ahí les voy a compartir son estrategias que he ido logrando construir como en mi experiencia profesional, ¿cierto? He tenido la oportunidad de trabajar en varios programas donde se encuentran niños bajo protección de bienestar familiar. Entonces de ahí he ido como construyendo herramientas y estrategias que me han ayudado y le han ayudado sobre todo a los niños como a avanzar pues como en sus procesos, ¿cierto? Bueno, decidí titular esta presentación el día de hoy, entendiendo el apego desde la cotidianidad, porque a veces nos pensamos como que el apego o fortalecer el apego o tener un apego seguro, protector, que nos permita como desenvolvernos bien en la vida diaria está como muy alejado, ¿cierto? Que a veces pensamos como, no, es que yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo generar que mi hijo o mi hija tenga un apego seguro, pero nos vamos a dar cuenta que son las prácticas cotidianas y todo lo que hacemos en el día a día lo que nos ayuda a que esto pueda ser de esta manera, ¿cierto? Entonces, por eso puse como desde la cotidianidad. Les voy a presentar la agenda del día, que es como que les voy a brindar unas bases como teóricas en relación a lo que es el apego, de dónde viene el apego, cómo se forma, y luego respondiendo como a la solicitud que me hacía Vanessa, se brindarán las estrategias para promover la construcción de un apego seguro, luego las estrategias para la reedición de un vínculo inseguro, que es cuando nos acercamos a niños o niñas que ya están un poco más grandes, que ya tienen como, digamos que no lograron establecer un apego seguro en su primera infancia por sus vivencias personales, pero que hay cosas que podemos hacer para que eso sea de una forma diferente, ¿cierto? Y al final les dejo un espacio pues como para las preguntas. Quiero iniciar esta presentación contándoles un poco de un caso que recibí el año pasado que me impactó mucho por la complejidad del mismo, ¿cierto? El año pasado, alguien que se llama, vamos a nombrar a Andrea por proteger su identidad, es una niña de 8 años que convive con su padre y su madre, tienen un nivel socioeconómico, digamos que muy bueno, con lo cual pueden ellos suplir todas las necesidades de la niña. Entre sus intereses están el piano, la natación, el ballet. Su familia accede a que ella haga parte pues como de todas estas clases y su madre la acompaña a todas estas actividades. Digamos que ella y su madre la definen como una niña alegre, cariñosa, extrovertida, inteligente, digamos, como una niña como muy acorde a lo que nos esperamos que sea una niña, ¿cierto? Como bien. Ella tiene unas rutinas que son levantarse, asistir al colegio, luego el colegio tiene un tiempo de descanso, luego asiste a alguna de esas actividades que les cuento como piano, natación o ballet. Luego, siempre, todos los días, tiene una hora de juego con sus padres, sea con los dos o con uno solo. Luego tiene un espacio para hacer las tareas y luego pues se va a dormir, ¿cierto? Es como un día básico en la vida de Andrea. Sin embargo, un buen día, Andrea empieza a presentar unos constantes miedos exacerbados que le empiezan a imposibilitar el desarrollo de sus rutinas diarias y una gran dificultad para permanecer sola y realizar actividades sola y una marcada dificultad en las relaciones con sus pares, sobre todo se empieza a mostrar como un poco agresiva con sus compañeros de colegio, lo cual genera obviamente dificultades entre ella y los niños y los padres. Y bueno, antes de continuar, quiero que alguna persona me cuente qué siente al escuchar la historia de Andrea así a grandes rasgos. Alguien que nos quiera compartir, puede ser en el chat. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. Cuéntame tú qué sientes al escuchar la historia de Andrea. Bueno, realmente siento que en ocasiones podemos de alguna manera enmascarar las emociones y llega un punto donde se vuelve una bomba mental y ya no es posible. Entonces es allí donde
de alguna forma se empieza a expresar afuera, digamos, lo que uno no puede contener dentro. En este caso, pues hablamos de la niña, pero creo que pasa también en todos. Ok, está bien. Eso es lo que tú piensas que le pasa a Andrea, pero tú qué sientes al escuchar como la historia. ¿A ti qué te genera? No, me genera primero que todo, pues como alegría, empatía, porque siento que está en una familia que la rodea, en una familia Ajá. que realmente le da el tiempo de valor que requiere en lo que expresas, pues porque siento que tiene de alguna manera muy claros como esos hábitos del día a día y ese acompañamiento de los padres. En eso, pues sin duda considero, según tú lo expones, está la niña rodeada de un compromiso y de amor de sus padres. Ok, o sea, a ti te da alegría de pensar que Andrea está en una familia que la contiene, Sí, ¿cierto? correcto. ¿Alguien más nos quiere compartir qué siente al escuchar la historia de Andrea? Y como dice Paula, pues como esta niña que está aparentemente en una familia que la contiene y que hace las cosas bien, ¿qué le genera? Por acá alguien nos cuenta que tal vez es que no ha tenido espacio para compartir con otras personas. Alguien más como de lo que siente al escuchar esta historia. Pueden escribirlo si no nos sentimos cómodas para hablar. Bueno, entonces vamos a dejar, la historia de Andrea la vamos a dejar en stand-by y ya voy a pasar a explicarles un poco lo del apego para luego volver a la historia de la niña y plasmar ahí como en un caso real estos aspectos del apego que a veces vamos viendo, ¿cierto? Entonces, bueno. Digamos que el apego, como bien nos estaba explicando Vanessa al inicio, tiene que ver como con esta necesidad o la tendencia que tenemos los seres humanos a crear lazos fuertes con ciertas personas en particular, ¿cierto? Podríamos pensar que es como una relación que se establece entre la madre y el niño inicialmente o la niña. Yo acá pongo entre paréntesis cuidadora porque sé que muchas veces no es la madre la encargada de estos cuidados iniciales, ¿cierto? Entonces en adelante lo nombraré como cuidadora, pero generalmente es como este primer vínculo, esta primera relación que se establece, que Bowlby, que es la persona como que más ha estudiado el tema del apego, lo define como una forma, pues como la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no creamos un apego con cualquier persona, sino que tiene que ser alguien que hace parte de mi familia, está como en mi entorno, está en mi espacio y cumple alguna función, ¿cierto? Mary Ainsworth utiliza esta frase como para dar a entender, usar a la madre como una base segura desde donde explorar, como para darnos a entender que al inicio en esta relación se establece en este niño o esta niña como la seguridad para salir al mundo, ¿cierto? Digamos que el apego un poco nos permite eso y por eso es tan importante y por eso tiene tanta incidencia en la forma como nos relacionamos con el entorno. Entonces, esa sería como la base inicial del apego, entender que hay una necesidad de los seres humanos en vincularnos y en relacionarnos con los otros. Hay un asunto y es que ese señor Bowlby, que es un psiquiatra, fue un psiquiatra infantil, él se cuestionó mucho cuál era la relación que había o qué pasaba en este vínculo de madre y niño que permitía que este niño luego saliera al mundo a explorar de unas maneras determinadas, ¿cierto? Hasta el momento ya lo habían estudiado otros teóricos y se preguntaban los teóricos anteriores a Bowlby qué pasaba porque alguna vez, por ejemplo, alguien que se llama René Spitz se interesó por el fenómeno de lo que él llamaba hospitalización y era que los niños que quedaban en el hospital sin una madre, sin familia que se hiciera cargo, que de alguna forma estaban huérfanos, pero que tenían suplidos todas las necesidades básicas de alimentación, de estar pues como limpios, de posibilitarles como adecuadas rutinas de sueño, la mayoría de estos niños se morían muy pronto, ¿cierto? Entonces se empezaron a cuestionar qué pasa ahí, qué pasa, o sea, que seguramente en esa relación debe haber algo más que simplemente cumplir las necesidades que tiene este niño o esta niña. Bowlby particularmente se interesa por los niños que se encuentran institucionalizados. Acá lo que llamamos pues los internados o estos lugares donde llevan a los niños infractores de la ley. Este señor se preguntaba por qué los niños que se encontraban en estas circunstancias
podían tener resiliencia y podían continuar pues como viviendo y hacerlo y salir adelante, ¿cierto? Entonces ahí es donde él dice, probablemente es que hay algo en esta relación que se queda en este niño o esta niña para posteriormente ser usado en la vida, ¿cierto? En sus relaciones interpersonales y en su forma de enfrentarse al mundo. Entonces, hasta el momento tenemos que este vínculo, esta relación inicial, permite en este niño establecer una base para luego salir al mundo, ¿cierto? Que esta base puede estar no tan bien establecida dependiendo del tipo de apego que se genere. Pero antes de entender el apego en sí, hay que entender estos tres conceptos, ¿cierto? Lo primero es entender que los niños nacen y que a medida que se van desarrollando, se va posibilitando en ellos un desarrollo cognitivo. Van desarrollando la capacidad de entender, de comprender, la atención, la memoria, todas estas cosas que tienen que ver con las formas de aprendizaje, ¿cierto? Luego está el desarrollo emocional, que tiene cumple un papel fundamental en el apego, dado que el desarrollo emocional depende mucho de con quién yo me relaciono, con quién establezco estas primeras relaciones. Por ejemplo, si mi madre o la persona que me cuida es una persona que se permite expresar abiertamente sus emociones, yo voy a pensar que expresar las emociones está bien y cuando sienta una emoción me voy a permitir hacerlo. Si por el contrario, la persona encargada de mi cuidado es alguien que dice, no llore, la rabia no está permitida, eso no da para tanto, lo más probable es que yo en este desarrollo emocional empiece a pensar que hay ciertas emociones que no está bien mostrar. Entonces las voy a empezar a reprimir, como nos decía, creo que el nombre era Paula, empezamos a enmascarar y a guardar las emociones. Cuando tenemos todo esto, logramos algo que se llama constancia objetal. ¿Esto qué significa? Significa que el niño viene en su desarrollo, ¿cierto? Y tiene una madre que él ve cuando tiene una necesidad. Es como que hay un niño, imaginémonos un niño pequeño en su cuna que tiene hambre. Entonces el niño llora y alguien llega, ¿cierto? Generalmente la mamá o la persona que le cuida. Y esta persona indagará qué le pasa al niño y dirá, tiene hambre, entonces vamos a darle comida, ¿cierto? Luego esa persona se va y yo no voy a volver el niño pues en sí no vuelve como a saber de ella hasta que la vuelve a ver. Con el tiempo, a medida que vamos teniendo sobre todo este desarrollo cognitivo, vamos entendiendo que esta persona va y viene y que no siempre que se va a desaparecer para siempre y que puede haber veces que se vaya, pero que va a seguir estando de manera simbólica, ¿cierto? Esta parte cumple un papel muy fundamental en el desarrollo del apego. Ya les voy a explicar por qué. Cuando un bebé es recién nacido, emite, por lo que les decía ahorita, emite una expresión de necesidad. Supongamos que tiene hambre. Entonces el niño llora y alguien llega y suple esa necesidad. Inicialmente el niño no sabe quién es, pues él simplemente siente o identifica que alguien llegó, le suplió su necesidad, le calmó el hambre, el frío o el sueño y se fue. Ellos empiezan a identificar a esta persona por su olor y empiezan a relacionar la presencia de esa persona con un bienestar. Entonces aquí, cuando el niño recién nacido empieza a identificar que alguien llega, sabe que sus demandas, en este caso su llanto, que es la única forma que tiene de pedir las cosas, son respondidas, ¿cierto? Aquí, en esta fase, pasa lo mismo. Hay una demanda de necesidad, pero aquí ya hay un poco más de conciencia de quién es la persona que viene a suplir mi necesidad. Yo me imagino que ustedes de pronto hayan escuchado, o yo lo he escuchado mucho, pues como en mamás que tienen bebés y el bebé empieza a llorar y alguien le dice como no vaya todavía, déjelo llorar. Se escuchan cosas como eso desarrolla los pulmones, si usted va de una vez, él se va a mal acostumbrar, se va a volver muy mimado y realmente eso no debería ser. ¿Por qué? Porque acá hay un niño que tiene una necesidad y que está pidiendo que se le cumpla y a veces la necesidad puede ser emocional. Yo quiero que esta persona que me cuida esté cerca porque me gusta su olor, porque me siento tranquila cuando viene y ahí es donde empezamos a aprender que hay un otro con el que yo me empiezo a pegar,
¿cierto? La base del apego indiscutiblemente es la necesidad, pero tiene otras cosas, como les mencionaba ahorita. El factor emocional incide mucho en cómo me apego yo a esta persona. Digamos que de los 6 a los 24 meses ya el niño empieza a identificar quién es la persona que llega, ¿cierto? Ya aquí aparecen las palabras o los balbuceos, entonces ya dicen más, relacionan a la persona que los cuida con toda esta suplencia de las necesidades cuando es el caso y con la sensación de bienestar. Entonces empieza a generar lo que llamamos el apego. El niño quiere estar cerca de esta persona. Incluso hay momentos en los que ellos solo quieren estar con la persona que les genera bienestar. Hay muchas veces que cuando no es la madre, sino que tienen un cuidador o cuidadora, los niños empiezan a pegar mucho a la cuidadora, pues claro, porque es la persona que está todo el tiempo. Pero eso no hace que la mamá o la persona, pues como principal del niño, desaparezca de su mente, porque cuando esta persona está presente, si se permite suplir las necesidades de este niño, el niño también va a establecer un vínculo con ella. El apego, como bien lo decía Vanessa al inicio en lo que nos leía, el apego es como el precursor para que una persona luego pueda establecer vínculos afectivos con las demás personas, bien sea con amigos, con parejas, pues como para relaciones de pareja, las relaciones laborales. Todos estos vínculos tienen como base el apego y la forma en la que se generó el apego en cada persona, ¿cierto? Digamos que hay varios tipos de apego. Hace tiempo, cuando les mencionaba este señor Bowlby con la señora Ainsworth, ellos hicieron un experimento, ellos hicieron un experimento que era someter a los niños como a situaciones extrañas. ¿Esto qué quiere decir? Llevaron unos niños, los pusieron en una habitación y sus figuras de cuidado los dejaban solos en la habitación y luego volvían. El experimento era simplemente eso, muy simple. Los niños que establecían un apego ansioso ambivalente, ya les voy a explicar, eran niños que ante la ausencia del cuidador se mostraban muy ansiosos y luego de que el cuidador volvía tenían una gran dificultad para calmarse, ¿cierto? Estos niños muestran como menor recurso a las emociones placenteras. ¿Cuáles son estas? Pues como la alegría, el disfrute, la sorpresa. No eran capaces pues como de sentir estas emociones. Ante la relación con la persona cuidadora se muestran ambivalentes, muestran enojo, muestran preocupación y los sentimientos como más predominantes ahí son el miedo, la ansiedad, el temor al rechazo y una alta necesidad de estar cerca de la persona que los cuida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa esto? Pues resulta que, como les dije, hay una cuidadora que da una respuesta a las necesidades. Entonces, cuando la respuesta de esta cuidadora es una respuesta cambiante, en el ejemplo que les ponía, el niño llora y la cuidadora, en una vez que el niño llora, va, luego dice, ay no, ya no voy a ir, estoy cansada, estoy ocupada, estoy haciendo otras cosas, entonces ya no va. En la cabecita del niño se empieza a generar como, venga, cuando yo lloro a veces vienen, a veces no vienen, ¿será que esta persona sí me escucha? ¿Será que sí va a llegar? No genera la posibilidad de que sea predecible, ¿cierto? Y esto es lo que nos empieza a generar esto que tanto llamamos ansiedad, ¿cierto? El apego se vuelve ansioso, ambivalente, cuando yo no sé la otra persona si va a estar disponible o no para mí. Hay otro asunto y es que esta persona se puede mostrar en unas ocasiones sensible o en otras ocasiones inaccesibles. Entonces, hay un niño llorando y esta persona va, acude, contiene, contiene el llanto, calma y brinda como todo el acompañamiento. Pero luego el niño vuelve y llora y ya no es accesible emocionalmente, ya no quiere ir a calmar este llanto, sino que decide hacer otras cosas y el niño ahí es donde no entiende, ¿cierto? Entonces, este niño, cuidado por esta persona, empieza a desarrollar todas estas cosas que no se quitan cuando crece, ¿cierto? Sino que esto es lo que luego arrastra al establecimiento de sus vínculos futuros. Yo les pongo un ejemplo. Imaginen un niño jugando y que se acerca donde su mamá y le dice, ma, mira el carrito que construí o el carrito que dibujé. Y la mamá le dice, ay, sí, cierto. O el niño que le dice, ma, me caí y me está doliendo.
Entonces la mamá un día le dice, ay, mi amor, qué pesar, y lo soba y le aplica una crema y le brinda como todo el cuidado, pero luego sucede la misma situación, el niño va esperando esa misma respuesta, pero la mamá lo que hace es decirle, ay, no pasó nada, ¿cierto? Entonces en la cabeza de este niño no queda claro qué es lo que sucede si yo me aporreo, qué es lo que va a pasar con la otra persona. Entonces por eso yo empiezo a desarrollar todos estos sentimientos, emociones alrededor de las relaciones con el otro, ¿cierto? No puedo sentirme seguro en ese espacio. Hay otro asunto y es el apego ansioso evitativo. En este caso, de parte de la cuidadora no hay una validación emocional ante las necesidades del niño. Hay un niño que llora y es una persona que no acude. Aquí se enmarca el que yo les decía ahorita, cuando nos decimos, ay, no, déjelo que llore. Yo recuerdo mucho una señora que decía, déjelo que llore, que eso desarrolla los pulmones. Pregunto si los pulmones se desarrollan de esa manera, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que un apego evitativo sí se desarrolla de esa manera, cuando no nos responden a la necesidad que tenemos, cuando la mamá no nos da como tanto contacto físico, como que hay mamás que atienden, pero entonces van donde el niño, le dan el tetero, pero no lo acarician, no le brindan una palabra, no le brindan una mirada de cariño, simplemente van y atienden la necesidad, ¿cierto? Y rechaza las señales afectivas. Esto para el niño, cuando el niño intenta brindar una demostración de afecto, si es que se lo permite, la madre no lo va a recibir y para el niño esto es una forma de castigo. Entonces, ¿qué pasa? Como el niño no quiere ver a su mamá de esa manera, no lo vuelve a hacer. Entonces se empieza a volver una persona evitativa, ¿cierto? En el ejemplo que les ponía al inicio de este experimento que les contaba, los niños se mostraban angustia e indiferencia. O sea, estos niños sí se muestran angustiados, pero fingen que no pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una respuesta de este lado. Son personas que empiezan a tener una autosuficiencia compulsiva. ¿Esto qué quiere decir? Ese niño que nosotros vemos que tiene 5 años y él solito va y se prepara la lonchera, organiza el uniforme para el día siguiente y a veces decimos, ay, tan juicioso que se ve, tan lindo este niño, pero sí será lo esperado de un niño de 5 años. La verdad es que no, lo esperado de un niño de 5 años es que esté por allá jugando, ¿cierto? Que haya que decirle, venga, empaquemos los cuadernos, venga, organicemos el uniforme, no que lo haga por su propia cuenta. Solo que este niño entendió que esta persona puede que no lo haga para él, entonces sabe que lo tiene que hacer él, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a tener esto, que cargamos hasta la adultez. De hecho, conocemos muchas personas que no piden ayuda, que sienten que todo lo tienen que hacer ellas solas, que sienten que si piden ayuda están mostrando debilidad y que no les gusta nunca como mostrar un poquito de vulnerabilidad. Pues esta gente sufre un montón, ¿cierto? Pero es por esto. En sus relaciones interpersonales se muestran distantes y evitan todo tipo de contacto. Entonces, yo lo escucho mucho de mis pacientes, mujeres que tienen parejas que son así y dicen, no, es que yo estaba saliendo con alguien y esta persona de un momento a otro se puso muy raro, ya no me contesta, no le gusta como el contacto físico. Probablemente esta persona de la que está hablando esta paciente tenga un tipo de apego ansioso evitativo. Esta persona tiene una gran carga de ansiedad. ¿Cuál es el asunto? Que no se permiten tanto mostrarla, pero fisiológicamente está. Entonces, estos niños no, cuando por ejemplo la mamá se va, ellos no dicen, ay, quiero que venga mi mamá, la estoy extrañando, pero sí tienen signos que demuestran que están angustiados, que tienen mucha ansiedad ante lo que está sucediendo y no entienden muy bien. Yo creo que por acá me hicieron una pregunta. Isabel, cuéntame. Hola. Isabel Ramírez levantó la mano. ¿Quieres decirme algo? Bueno, al parecer se le fue. Y bueno, llegamos al tipo de apego que nos convoca o que es el esperado, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay un niño de 3 años jugando y se acerca donde su mamá. Y la mamá está cocinando, está haciendo sus trabajos porque trabaja desde casa o en alguna situación así, viendo televisión. Está ocupada pues la señora, pero el niño va donde ella y ella voltea y lo mira y le dice, sí, mi amor, muy lindo lo que trajiste, y el niño se va.
Miren que no, que este niño no necesitó que la mamá necesariamente dejara lo que estaba haciendo y se pusiera a jugar con él, sino que este niño lo que necesitaba era una mirada. ¿Qué es esto? Una respuesta a las necesidades del niño. Obvio, cuando están más pequeños, estas necesidades se ven como esta mamá que va donde su bebé, lo carga, mientras le cambia el pañal, le hace cariñitos, le canta una canción, le hace cosquillas, luego le da el tetero o el seno y es acariciándolo, mirándolo a los ojos, diciéndole lo importante que es para ella. Todo este tipo de cosas que ayudan a que el niño se sienta contenido van a ayudar a que él sienta que sus necesidades son respondidas, ¿cierto? Es una mamá que se muestra sensible a las emociones del niño, que le dice que entiende lo que está sintiendo, que se pone en sintonía con lo que su bebé siente, que intenta comprender un poco sin desesperarse, porque sé que a veces a las mamás les pasa como que no entienden qué pasa con su hijo, entonces se desesperan, pero digamos que también es un reto, ¿cierto? Intentar comprender esa necesidad emocional que tiene mi hijo y dar una respuesta acorde. Pues, por ejemplo, si el niño viene llorando y me cuenta que se aporrió, pues mínimamente decirle, ay, sí, que pesar, aplicarle una cremita a veces imaginaria, ¿cierto? Que los niños valoran mucho eso cuando están tan pequeños. Eso permite que se sientan contenidos. Sin embargo, esta mamá o este tipo de cuidadora tiene una característica importante y es que contiene emocionalmente, pero también confronta a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que no es que le esté pasando las cosas, sino que si este niño cuando está un poco más grande comete pues como un acto inadecuado, pues la mamá se lo va a hacer saber, ¿cierto? Se lo va a poder decir, no quiere decir que entonces le perdone como todas las cosas que hace, sino que está ahí para contener y confrontar. Estos niños, en el experimento que les contaba, cuando se quedan sin su objeto de amor, que sería en este caso su madre, muestran angustia, ¿cierto? Y calma cuando vuelve. Ustedes pensarán, pero si tiene un apego seguro, ¿por qué se muestra angustia cuando la mamá se va? Pues sencillo, porque este niño sabe que cuando llora su mamá vuelve, ¿cierto? Que cuando él llora su mamá va a venir a atender su necesidad. Y por eso lo hace, no porque se sienta inseguro, no porque sienta ansiedad como en los casos anteriores, sino que este lo hace porque sabe que la mamá va a volver y por eso se calma cuando la mamá o la cuidadora vuelve, ¿cierto? Son niños que empiezan a construir una comodidad con que la mamá o la cuidadora esté cerca, pero también construyen una independencia. Pues probablemente este niño a los 5 años no va a organizar el cuaderno, los cuadernos o el uniforme él solo, pero sí va a hacer las cosas acorde a su edad. Por ejemplo, organizar sus juguetes y va a sentirse muy cómodo con la cercanía de las personas. Perdón, cuando este niño crece, va a ser una persona que en sus vínculos afectivos va a ser de esta manera, ¿cierto? Sabrá interactuar en la cercanía con el otro. Si es una relación de pareja, por ejemplo, se va a sentir cómodo con un abrazo, con una demostración física de afecto, pero no la va a necesitar para estar tranquilo emocionalmente. Estas personas son personas que tienen menor respuestas de ansiedad, de estrés y de hostilidad ante los otros y tienen un mejor manejo de ira y una mejor búsqueda de soluciones a las situaciones que le generan incomodidad. ¿Por qué? Pues porque cuando estaban pequeños, esta mamá respondió de una manera sensible a las emociones, ¿cierto? Aquí en este caso hay lugar para las emociones. ¿Qué es ser sensible con las emociones? Es entender que todas las emociones son válidas, que tanto la rabia como la frustración, como el miedo, que son emociones un poco más incómodas, que a alguien por ahí se le dio a mal llamar negativas, todas las emociones son válidas en la casa, ¿cierto? En el hogar o donde habita el niño y que por eso yo puedo expresarlas. Y cuando a mí me permiten una mayor expresión de mis emociones, yo voy a tener un mejor manejo de ellas, ¿cierto? Son niños que se muestran cálidos, confiados y seguros. Este confiados no quiere decir que confíen en todo mundo, sino como en las personas que hacen parte de su entorno. Las personas que han levantado la mano veo que Ani, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, qué pena. Dime, ¿quién me habla? Te comento. Sí, Ani Villa. Dime, Ani. Mira, yo tengo una situación y quiero salir de dudas. Yo tengo una niña de 16 años y he estado escuchando tu conferencia
y yo técnicamente me echo culpa porque ella en este momento está sufriendo de ansiedad. Pero yo estoy escuchando tu conferencia y veo que yo cumplí con todos esos roles. Incluso dejé mi vida social y mi vida laboral por dedicarme a ella, pues a trabajar. Entonces me echo a veces cuenta y me siento culpable por lo que está viviendo mi hija ahorita e incluso está acudiendo al CUTI. Bueno, y el no entiendo el asunto, por qué. bueno, No a entiendo ver, el por qué, mami. Ajá. claro, mira, Ani, eso habría que mirar el caso por caso, ¿cierto? Ajá. Porque no todas las Y situaciones de ansiedad tienen que ver con lo mismo, ¿cierto? Acá estamos hablando, te ¿puedes separar pregunto, por favor el el micrófono? papá, si no... Ok, déjame terminar la consultita, nada más la pregunta. Mi duda es que si influye el tema del papá en esto también, porque si el papá no está presente y puede ser que, entonces yo como que necesito una respuesta como para sentirme tranquila, no sé, como para no sentirme culpable. Yo la tengo a ella con psicólogo y todo, ha mejorado, pero no se ha curado. Y ya pago para que tú me respondas. Muchas gracias. Con gusto. Ok, Ani, mira, en lo que tú me cuentas hay una multiplicidad de asuntos que nos alejarían un poco del tema que estamos tratando acá, ¿cierto? Pero hay una ventaja y es que tú me dices que tu hija ya se encuentra en tratamiento terapéutico. A ver, la ansiedad como tal es una emoción y es una emoción que puede ser a veces de las más incómodas. Entonces, al intentar entender qué es lo que pasa con ella, habría que mirar en el caso de ella, de tu hija, cuál es la situación que le genera estos estados de ansiedad, al punto que ella debe recurrir al cutting como una forma de salir de ahí, ¿cierto? Pero ahí sería mirar el caso específico, a ver si es que hay una relación como con su forma de apego o no. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos que esa respuesta no te la voy a poder dar como la quisieras. Pero bueno, por lo fortuna, ella se encuentra en terapia, ¿vale? Que es lo importante en un caso como ese que me estás contando. Bueno, siguiendo como en relación al apego seguro, hay una gente que se dedicó, que hizo como este cuadrito que se llama el círculo de la seguridad, ¿cierto? Que son padres que atienden a las necesidades de sus hijos. Ah, ni se me pasó. Bueno, yo todo el tiempo estoy hablando de la madre o cuidador, pero pues obviamente los padres, o sea, el papá hombre también influye como en el establecimiento del apego, porque no solo la mamá quien está atendiendo a las necesidades del niño, sino que es la familia como tal. Yo dije que iba a nombrar la madre porque generalmente es la madre la que se encarga como de estos asuntos, pero también es cierto que hay padres que se ocupan del cuidado de sus hijos y ejercen pues como estas prácticas de cuidado, ¿cierto? Entonces, en respuesta a tu pregunta, Ani, sí, la relación con el padre también influye como en el establecimiento del apego. Entonces, mira, lo que se espera es que las personas que cuidan a los niños logren establecer esta base segura y este refugio seguro para que el niño, como les decía al inicio, tenga una base segura para irse a explorar el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que apoyar la exploración del niño, intentando cuidar, alegrarse con sus alegrías, ayudarle, divertirse con ellos, dejarlo ir a explorar y cuando vuelva, darle una bienvenida, ¿cierto? Donde lo van a proteger, a consolar si algo le pasó o alegrarse de sus emociones y ayudarle a organizar sus sentimientos. ¿Qué quiere decir esto que yo acabo de decir acá? Se los voy a poner con un ejemplo. Ustedes están en la casa con un niño que sale a jugar al parque, ¿cierto? La idea es estar ahí apoyando esa exploración del niño en el parque, pero no sobreapoyándolo, sino dejándole que explore, que juegue, estar pendientes obviamente porque hay que cuidarlos porque están en el parque, pero pues permitirle, qué sé yo, que si se agacha a coger una hojita, coja la hoja, la mire, la abuela, haga lo que quiera, lo que sienta que tiene que hacer con la hojita y estar ahí brindando el apoyo, ¿cierto? Probablemente este niño que se va a jugar al parque, supongamos, recoge una hojita y va a volver donde la mamá o la persona que lo llevó y le va a mostrar, mira la hojita que traje, ¿cierto?
¿Qué espera este niño que haga esta persona? Pues que le diga, qué linda la hojita, por qué la recogiste, porque te pareció interesante, como que hablemos de esa hojita. Si por el contrario, en esta salida a explorar, este niño se cae, ¿cierto? Y logra levantarse y viene donde nosotros, ahí lo que espera es que haya un consuelo, ¿cierto? Que haya una respuesta emocional acorde a lo que asumimos que el niño está sintiendo. Si está sintiendo dolor, pues obviamente a ponernos en sintonía con ese dolor y no hacer de cuenta como que no pasó nada, sigue jugando, ¿cierto? Sino que le demos un lugar al dolor. Puede que sea una caída insignificante, pero el niño en ese momento necesita que se le brinde un lugar y un espacio a eso que él está sintiendo, porque así es como los seres humanos aprendemos a organizar las emociones y los sentimientos, cuando les damos un lugar en nuestra cotidianidad. Si recuerdan el caso, yo me voy a devolver un poco para contarles el caso de Andrea. Aparentemente esta mamá y este papá cumplen con todas las características como para que esta niña tenga un apego seguro, ¿cierto? Que le permita a ella estar bien en el mundo. ¿Cuál fue la situación con ella y que digamos que fue un poco difícil llegar a ella por todo esto que se ve acá, ¿cierto? Como, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Esta niña, en una entrevista con la mamá me decía, no, es que yo la llevo a jugar, pero el día que no la llevo a jugar yo me siento culpable. Entonces ahí aparece una emoción, ¿cierto? La culpa de la mamá cuando no puede acompañar a su hija a jugar. Yo intento ser una buena mamá y para ella ser una buena mamá es que su hija saque buenas notas. Pero a Andrea no le gusta tanto estudiar, aunque es extremadamente inteligente, tiene una inteligencia por encima del promedio, simplemente que el colegio no le gusta, ¿cierto? Entonces la mamá se siente mal. Y así un sinfín de situaciones que van sucediendo en la cotidianidad. Pues esta niña también está leyendo esas emociones que aparecen en su papá y su mamá, pero son emociones a las que no se les da lugar, ¿cierto? No hay posibilidad de tramitarlas. Un poco ahí como lo que nos decía Paula al inicio. Pero adicional a eso, lo que a esta niña le pasa y le genera todos estos síntomas que la llevan a terapia, es que cuando su papá y su mamá la acompañan a esta hora de juego en el parque, no la dejan explorar libremente. ¿A qué me refiero con esto? A que ella va y si se va a subir en un columpio, el papá o la mamá son todo el tiempo diciéndole, cuidado, te vas a caer, no hagas eso. Si ella coge algo del piso, se lo quitan y le dicen que está sucio, que le va a hacer daño, que mejor no toque nada. Se intenta jugar con otro niño, entonces es cuidado con ese niño, no juegues brusco con él, sí me hago entender. Y todas estas situaciones son las que la niña empieza a demostrar en esto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí donde pareciera ser que hay un apego seguro, realmente no lo hay, porque son un papá y una mamá que contestan a sus necesidades de manera sobreprotectora. Entonces esta niña está aprendiendo a tener miedo, por un lado. Por otro lado, su papá le contesta, su papá le permite tener ciertos comportamientos que su mamá no, ¿cierto? Entonces ahí es donde para ella se empieza a volver ambivalente el asunto. Es como, bueno, yo puedo o no puedo hacer esto. Puedo saltar en el mueble, un día mi papá sí me deja, al día siguiente voy a saltar y mi mamá ya no me deja, ¿cierto? Y son una serie de situaciones que constantemente van sucediendo en su familia. Entonces, ¿esto a qué nos invita? A lo que les decía hace un momento, la relación con la predictibilidad. Los niños tienen que sentir que pueden predecir nuestro comportamiento, ¿cierto? La pregunta que les hacía al inicio de ustedes, cómo se sienten, cómo se sentían con la historia de Andrea, tiene que ver con este video que les voy a mostrar a continuación. Y es que en nuestra relación con los otros influye mucho lo que yo siento, lo que yo soy, ¿cierto? Porque supongamos, yo soy una persona que acaba de tener un hijo y quiere que este hijo tenga y desarrolle un apego seguro para que tenga relaciones sanas y duraderas en su vida, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo una historia y es una historia que no, supongamos, yo no tuve un apego seguro en mi infancia, entonces el mío es más bien como ansioso. Este apego ansioso con el que yo ando, indiscutiblemente lo voy a llevar a la relación con el niño, ¿cierto? Entonces lo primero es revisarnos nosotros.
cómo estamos en este asunto y cómo podemos hacerlo mejor y hacerlo distinto. Las voy a invitar a que veamos este pequeño video que habla un poco de eso y luego ya pasamos a las estrategias que les traía el día de hoy. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera: nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarla y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Bueno, este video habla un poco de lo que les decía, como de que llegamos con algunas cosas
que son personales a la relación con nuestros hijos, ¿cierto? Y que entendemos que a veces puede ser difícil estar ahí con todo lo que cada uno carga, pero que atenderlo y darle un lugar también a eso nos ayuda a que la relación con nuestros hijos sea cada vez mejor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco como de las estrategias para la construcción de un apego seguro, sumado a lo que ya les he venido mencionando. Lo principal es lo que les he comentado durante todo el rato, la disponibilidad emocional, ¿cierto? A veces le damos, en la cotidianidad le damos lugar a las emociones como la alegría, la sorpresa, las emociones que no son cómodas, pero cuando estamos enojados o cuando tenemos tristeza, buscamos esconderlo, ¿cierto? Incluso en la relación con nuestros hijos. Yo escucho muchas mamás que me dicen, es que yo no dejo que me vea llorar, es que yo no dejo que sepa que estoy triste. Y eso no tiene nada de malo. Cuando mi hijo me ve triste, va a entender que la tristeza es una emoción que se acepta, ¿cierto? Y en el momento en el que sienta tristeza, pues va a poder venir a expresar y decirme, mamá, mira, estoy triste. O sea, digamos que la forma, ahí sí que como que este dicho que es de enseñar con el ejemplo, funciona muy bien en el asunto de la disponibilidad emocional, porque es yo tener disponibilidad para entender o intentar entender la emoción que tiene mi hijo y también hacerle saber que yo las tengo, ¿cierto? Y que en medida en la que yo me permito expresar y manejar mis emociones, le puedo enseñar a él un manejo adecuado de sus propias emociones, ¿cierto? Lo que les he mencionado todo el tiempo, la de respuesta a las necesidades básicas, lo que les decía de no dejar pues llorar como a los niños, que para que no se vuelvan apegados, que para que no se vuelvan mimados, sino de verdad atender a las necesidades que tienen. Un niño no llora porque sí. Generalmente los niños lloran para mostrar algo. ¿Y por qué lloran? Porque es la única forma que tienen en su corta edad para hacernos saber que están incómodos, que tienen sueño, que algo les duele, sobre todo cuando no hablan. Incluso cuando empiezan a hablar, hay una dificultad en ellos todavía por su desarrollo cognitivo como para identificar qué es lo que están sintiendo y para poder aprender. Ellos lo aprenden a través de la madre. Por ejemplo, un niño intenta armar una torre con los cubitos y no lo logra. Entonces se enoja o se frustra y llora. Es a través de la mamá que este niño, o bueno, de la persona que lo está acompañando en el juego, que este niño va a entender que eso que siente se llama frustración y que está bien y que va a pasar, ¿cierto? ¿Cómo? Con la respuesta que da la persona que está acompañando. Si yo me enojo porque el niño se frustra y lo que hago es regañarlo, en vez de decirle, vení, busquemos esta posibilidad de solución, entiendo cómo te sientes, entiendo lo que está pasando, a mí también me pasa, el niño va a tener una respuesta distinta cuando en otro momento se vuelva a frustrar y va a desarrollar, por ejemplo, tolerancia a la frustración. A los niños hay que hacerles saber que todas las emociones son válidas y que todas las emociones son permitidas en el hogar, no que hay unas que sí y otras que no, ¿cierto? Sino que todas se permiten. Esta de la posibilidad de la predictibilidad es como el establecimiento de rutinas. Ayadit, pero un niño bebé ya entiende que estamos teniendo una rutina. Claro que sí. Los bebés empiezan a identificar que en ciertos momentos me bañan, que en cierto momento me dan alimento, que en cierto momento juegan conmigo. Y esto permite que yo empiece a desarrollar como, cuando yo lloro pasa esto, cuando me siento así pasan estas cosas, ¿cierto? Que yo pueda predecir, la rutina permite que yo me empiece a organizar mi psiquismo de una mejor manera, ¿cierto? Cuando les menciono la posibilidad de exploración segura, es lo que les hablaba en el ejemplo del caso que les traje y lo que les hablaba del círculo de la seguridad, ¿cierto? O sea, es permitirle a los niños ir, conocer, explorar y que vengan a contarnos, porque indiscutiblemente ellos siempre van a llegar en medio del juego, por muy entretenidos que estén, ellos van a ir, yo me imagino que quienes tienen bebés o conocen personas, niños cercanos, se dan cuenta que los niños están jugando y los adultos hablando, por ejemplo, y los niños vienen, ay, mira esto, ¿qué pasa? Que a veces les contestamos, sí, pero vaya para allá que acá estamos los adultos hablando, como que no le damos un lugar, 3 segundos que nos permitamos para mirar al niño y decirle, sí, muy bonito tu juego,
el niño se va a ir y vamos a poder seguir haciendo lo que sea que estamos haciendo. Pero ese pequeño momento en el que lo miramos y le permitimos que se sienta seguro de ir y volver, a él le va a ayudar mucho a desarrollar un apego seguro. Cuando habla acá de expresarse de forma clara, concreta y cálida, es como que podamos ser claros con ellos. O sea, a los niños hay que hablarles de una manera clara, que ellos entiendan y sobre todo que no sea ambivalente, ¿cierto? Yo les voy a poner un ejemplo de una paciente esta mañana que me dice, Ayadi, es que me fui a la finca y le dije a la señora que trabaja allá, es una adulta, y le dije a la señora que trabaja allá que yo quería cocinar y yo les quería hacer el almuerzo. Pero después pensé que ella es muy conchuda porque ella fue y se sentó por allá y no me ayudó en nada. Y yo le dije, pero tú le dijiste que no te ayudara. Ah, pero ella debió ofrecerse. Y yo, pero tú le dijiste que no te ayudara. Entonces, con los niños pasa exactamente igual. A los niños hay que decirles lo que esperamos de ellos de una manera clara. Yo quiero que juguemos así, nos vamos a sentar acá. Por ejemplo, si hay una salida, vamos a tener una salida que va a ser difícil, que va a haber ruido, que va a haber gente. Yo espero que te comportes de esta manera. Sí me hago entender, como que los niños sepan qué estamos esperando de ellos y intentar que no haya posibilidad a la ambivalencia para que sea para ellos mucho más fácil comprender y sobre todo si les estamos expresando nuestro amor, ¿cierto? Como que siempre puede ser de una forma cálida. Hablo acá de establecer un vínculo que tenga sintonía, equilibrio y coherencia. Con esto me refiero, sintonía es intentar ponernos como en lo que ellos están sintiendo. Bueno, yo estoy aquí con mi hijo y mi hijo está frustrado, no le puedo decir como, ay, mira, yo hablarle de algo que a mí me genera felicidad. No, es ponerme pues como en la sintonía de esa frustración que está sintiendo este pequeño, ¿cierto? Equilibrio es como intentar manejar adecuadamente esa emoción de parte y parte. Y coherencia es como que este niño sepa que a mí siempre me van a tratar como de la misma forma. ¿Qué me refiero con esto? A que es lo que les decía hace un rato. Si un niño se cae y va y busca a su mamá para contarle que se cayó, él va a esperar que siempre le respondan de la misma forma, no que un día le contesten, ay, mi amor, qué pesar, ven, te aplico esta crema, o otro día le digan como, ah, sí, eso le pasa por estar de desobediente, ¿cierto? Él siempre va a esperar que se le aplique la cremita. Esta coherencia es supremamente importante para el establecimiento de un apego seguro. Hablar de los deseos y necesidades. Indiscutiblemente, expresión en general, pero esta es como que los niños se permitan y es escucharles, ¿cierto? Qué desea, qué necesita. Cuando ya están un poco más grandes que empiezan a hablar, a veces ni los dejamos hablar. Es muy común que a veces a los niños, supongamos, la mamá va a salir y la mamá tiene frío. La mamá obliga al niño a que se ponga un saco y puede que ese niño no esté sintiendo frío en ese momento, ¿cierto? Pero lo obligan a que se ponga el buzo. Ahí no estamos atendiendo a la necesidad porque el niño no tiene frío. La mamá tiene frío y es aceptable, pero también es aceptable que él no lo tenga. Se le puede hacer, por ejemplo, la sugerencia de, bueno, llevemos el buzo por si luego sientes frío, pero no obligarlo a que se lo ponga porque estamos desconociendo su necesidad. Este tiempo consciente, yo lo nombro así, está muy relacionado con esto de fortalecer un vínculo, porque no es solo como el tiempo de calidad, sino como el tiempo presente, estar ahí de una forma consciente, de verdad, escuchando, viendo. Supongamos, un niño me dice, vamos a ver una película. Bueno, veamos la película. ¿Qué pasa? Que a veces le decimos, sí, vamos a ver la película, pero cogemos el celular y seguimos trabajando. Los niños lo notan, ¿cierto? Entonces es como tan charra mi mamá, me dice que sí vamos a ver la película, pero ella se pone a hacer otra cosa. Y cuando están más pequeños, por ejemplo, la mamá mientras le da el tetero al niño, es mirando la novela, ¿cierto? Cuando es el momento como de hablarle a este pequeño, como vení, te quiero mucho, como ese tipo de cosas que le pueden ayudar como a que este apego sea cada vez más seguro. Escucha atenta. Con esto me refiero a que los niños todo el tiempo nos están diciendo lo que necesitan, todo el tiempo, lo que necesitan, lo que quieren, lo que esperan de nosotros. A mí me parece muy particular, yo atiendo niños ya de manera
independiente, y a veces los niños llegan y me dicen, yo no me quería poner esta ropa, pero mi mamá me obligó, pero es que a mí me parece más cómodo venir a tu consultorio con un short, no con este vestido, por decir algo. O a veces ellos me cuentan, por ejemplo, es que mi mamá no se da cuenta cuando yo estoy triste y ella cree que yo siempre estoy feliz, pero es que yo no le puedo mostrar la tristeza porque ella nunca está triste, entonces yo no puedo. O cuando, por ejemplo, son papás muy exigentes, los niños dicen como no, yo no puedo estar vulnerable. Sin embargo, ellos todo el tiempo lo están demostrando en lo que hacen, en lo que juegan, sobre todo en los juegos. Yo creo que acá quienes tengan hijos y los vean jugar, se van a dar cuenta que los niños en los juegos plasman todo lo que está en su mundo interior, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento no es solo estar ahí al lado, sino estar pendiente de verdad de lo que están haciendo, de lo que están pensando, de lo que están expresando mediante el juego, mediante los comentarios aparentemente sueltos que hacen en las interacciones con los otros. La expresión emocional tiene mucho que ver con esto de la disponibilidad emocional, lo que les decía, es como que nos permitamos entender que todas las emociones son igual de importantes, que hay unas que nos pueden parecer incómodas, pero que igual todas son igual de importantes y que es importante que nos permitamos expresarlas y les permitamos a ellos expresarlas. A veces a los niños les decimos, no llore por eso, que eso es una bobada. Para los niños nunca nada es una bobada, ¿cierto? Es entender que para ellos es importante y que si algo les mueve al llanto o a la risa, aunque a nosotros no nos genere risa, es entender que a él le genera risa y acompañarlo en su emoción o intentar comprender, ¿cierto? A veces, por mucho que intentamos como establecer este apego seguro y que hacemos algunas cosas, puede que algunas cosas salgan mal. O por ejemplo, a veces puede que nos encontremos en la vida con un niño y una niña que llegue a nuestro cuidado y venga como de unos vínculos muy inseguros que no le hayan permitido establecer un apego donde esa niña, por ejemplo, se sienta segura. Es importante pues como entender que igual hay formas de hacer una reedición de estos vínculos, ¿cierto? Como que no es como, por ejemplo, yo llega a mi cuidado un niño que tiene 7 años y tiene una forma de apego no segura, no es que yo le pueda cambiar la forma de apego, pero sí puedo hacer una reedición, es como hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Lo primero es lo que les decía ahorita, hacer una mirada al interior y pensar a mí este niño o esta niña qué me genera con lo que hace, ¿cierto? El ejemplo que nos ponían en el video de hay una música interior, lo nombran ahí, esto a mí qué me genera y cómo estoy yo para, para, para relacionarme con este niño, ¿cierto? A mí qué emociones me genera lo que él hace, el comportamiento que tiene, porque generalmente estos peques no tienen asuntos comportamentales, ¿cierto? O emocionales, a veces su tramitación de las emociones no es la más adecuada en términos convencionales y entonces, por ejemplo, un niño haciendo una pataleta a los 7 años nos parece absurdo, entonces nos enojamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa que este niño a los 7 años todavía está haciendo una pataleta, ¿cierto? Es como pensar, primero, a mí eso qué me genera. Segundo es reconocer la historia. Indiscutiblemente los niños que han crecido en unos vínculos no seguros, no contenedores, algo pasó. Y si llegan a mí y yo quiero hacer como aportar para el cambio de ese vínculo, es pensar, bueno, ¿cómo fue su historia? Y no invalidarla, sino validarla y reconocer que tal vez su historia hace que en este momento sea de cómo es, que se vincule de la manera en la que lo hace. Y en relación a esto, pensar cómo fueron respondidas esas primeras necesidades. En uno de los internados que yo trabajé, por ejemplo, llegó una niña de 7 años una vez que no era capaz de tragar la comida. Ella masticaba y dejaba la comida en el cachete, pero no se la tragaba. Hablando con ella, un día me cuenta que es que a ella su padrastro la hacía comerse la comida vinagre y que por eso ella no le gusta tragar, porque lo que hizo fue en ese momento masticaba la comida y la dejaba ahí porque le sabía muy feo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entender eso es supremamente importante para entender por qué esa niña en ese momento no quiere comer y que no simplemente decirle coma, coma, coma porque hay que comer, ¿cierto? Sino entender qué es lo que pasa en ese vínculo. Por ejemplo, con esta niña,
literalmente nos tocaba sentarnos a comer con ella y enseñarle cómo masticar, cómo tragar, para que ella poco a poco fuera descubriendo que toda la comida estaba a vinagre y que ahora estaba en un lugar seguro, ¿cierto? También ahí en un poco como en el reconocimiento de esa historia, no como que porque los hermanitos comían, sí, pero ella no era capaz. Muy ligado a esto, indiscutiblemente la validación emocional. Todo lo que un niño nos cuente o lo que veamos de él, hay que darle un lugar, sea verdad o no sea verdad, para él es su verdad, ¿cierto? Y es como darle en relación a lo emocional. Si un niño dice que algo le genera tristeza, pues a él le genera tristeza. Es validarle su emoción. Y en este caso, cuando estamos tratando de reeditar un vínculo, es reconocer todo esto. Estas tres van de la mano, ¿cierto? Indiscutiblemente intentar ser compasivo con este ser que está acá frente a nosotros, que no tuvo como un apego seguro que le permita ser como diferente, ¿cierto? Y entenderlo. A mí algo que me parece importante, yo también trabajé con mamás sustitutas que a veces cuidaban o niños que no, pues a veces no, su trabajo es cuidar niños que no son sus hijos y que llegan a ellas con unas historias muy fuertes. Muchas me decían, Ayadi, es que yo no entiendo por qué si yo hago todo por él, yo lo estoy cuidando, si él ya no vive en su casa, que era donde lo maltrataban, él por qué es tan grosero conmigo, por qué me hace esto, ¿cierto? Es entender inicialmente que las historias de estos niños los hacen ser como son, pero que sus comportamientos no necesariamente son una afrenta personal contra mí, sino que es una respuesta que aprendieron en su historia personal, ¿cierto? Que se puede cambiar, claro, pero con esto y con todo esto que les he mencionado. Pero es entender que sí, que no su comportamiento es una afrenta dirigida netamente a mí, entendiendo también que cada niño, cada niña, cada persona en general tiene un ritmo personal y que lo que uno puede hacer de una manera rápida, al otro le cuesta mucho más, sobre todo cuando estamos acá como lidiando con esto. Entender que es un proceso, ¿cierto? Y que cada uno va en ese proceso a su ritmo. Y este asunto es como, digamos que lo más importante es intentar ser una figura reparadora. ¿Qué quiere decir esto? Es darle a esta persona lo que antes no tuvo. No es convertirnos en su mamá o en su papá, sino poder ayudarle a que entienda que hay otras formas y que yo lo puedo hacer. El ejemplo que les ponía de la niña que no era capaz de tragar porque le habían dado comida vinagre, era como convencerla un poco de que estaba en un lugar seguro, de que acá no iba a haber comida vinagre y que podíamos comer juntas sin que eso significara que yo le iba a dar una comida en mal estado, ¿cierto? Pero obvio, entendiendo que es un proceso y que para ella costaba un tiempo. Eventualmente ella empezó a tragar y pudo ya comer de una forma más tranquila, ¿cierto? Pero porque contó con esto en el internado. Bueno, esto era lo que les traía hasta el día de hoy. Les escucho si tienen preguntas. Bueno, acá les muestro pues como las referencias. Las escucho si tienen alguna pregunta. Hola, buenas noches. Realmente es un espacio muy enriquecedor, ya que tengo la experiencia de trabajar con niños. De verdad que valoro mucho. Cuando tú decías la parte de la atención y de la historia, el entender cuando ellos, la frustración y todo. Hace poco tuve una experiencia porque hice un acompañamiento pedagógico, porque a veces me llaman esporádicamente a hacer apoyos pedagógicos con niños desde los 3 hasta los 5 o 6 años. Y voy y los hago, ¿cierto? Mientras me sale algo pues más estable del trabajo, pues. Y esa niña, muy bien con la lectura, pero le faltaba más despegar en la parte, pues, reúne las frases, más le gustaba como leer más recorrido, ¿cierto? Y la parte ya que fue la parte matemática, me gustó mucho lo que tú decías ahora porque ella se frustraba. Como en la familia le dan mucha seguridad y es muy seguro, yo decía que era muy bueno, pero yo le decía a ella, lo que decías vos ahora, y yo no estoy tan mal encaminada, porque yo le decía, Ana, está bien, yo también aprendí, también me equivoqué, tranquila, estamos aprendiendo,
¿Tú aprendiste a caminar así rápido? No. Ah, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje. Está bien que te sientas así, está bien que te sientas como que no, porque se equivocaba en la suma y no le daba, y era como que no, pero, y me saca sus como que ella sí sabía, yo no, mi amor, te equivocas, vamos a corregirlo y vamos a volver. Yo te explico las veces que sean necesarias, no Ujú. importa. ¿Cierto? Entonces ella como que asimilaba como que, ay, sí, no sé, no es tan malo. Y yo, no, amor, está bien, no importa, estamos aprendiendo. No está mal que te sientas así, porque yo tampoco sabía, yo no sabía leer, ni escribir, ni sumersa, pero aprendí. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje y vamos a aprender, tranquila. Entonces, lo que decías ahora es muy importante, hacerles entrar a niños que son emociones que son necesarias vivirlas, que no siempre vamos a estar ahí, que son procesos que van a pasar, el tristeza va a pasar, la alegría va a pasar, y que son momentos que van a venir y que es parte de la vida y de la vida de ellos como ellos en su mundo, ¿cierto? Entonces, como tan importante ponemos en el lugar de ellos, bajarnos y es con un niño, entender su historia, su momento, o sea, es muy bonito, de verdad que sí, aprendí Claro que mucho. Muchas gracias. con gusto. Es indiscutible lo que dices, brindarle un lugar a las emociones, de verdad que les aporta, es lo que más, digamos que si queremos como niños emocionalmente estables, lo principal es poder acompañarlos en la expresión de todas sus emociones, no solo de las que nos parecen chéveres, ¿cierto? Yo Ajá. siempre les digo, porque sí, cuando nos pasa algo chévere, podemos saltar de la emoción, pero no podemos llorar cuando algo nos genera tristeza. Sí, es como lo mismo. O sea, Ujú. finalmente son emociones y cuando entendemos que todas las emociones hacen parte de un mismo combo y que para expresar una, a ver, que así como expreso una, puedo expresarlas todas, de verdad que nos es mucho más cómodo. Y esto Sí. indiscutiblemente se aprende con los papás. A mí los niños en consulta me dicen, yo no puedo llorar porque mi mamá yo nunca la veo llorar, entonces yo cómo voy a llorar. Cuando yo les Ah. digo, tu mamá también llora, tu mamá también siente miedo, tu mamá también se frustra, son Ah. sorprendidos, incluso van y le preguntan y yo les digo a las mamás, dígale que sí, sea honesta con ellos y eso genera un efecto impresionante en los niños, de verdad que sí, y les ayuda a estar más estables emocionalmente. No, y en su identidad, porque es que ellos realmente, es ahí, todo lo llevan a la realidad. Para ellos es una realidad y una verdad y luchan y pelean por eso. Y lo ven más realidad que uno mismo. Es impresionante. Y eso le genera mucho la identidad cuando están más grandecitos, a que no se airen, a que no sean que no sean las personas como que les cueste socializar con los demás. Eso es un Claro, proceso que uno marca mucho eso también. Como cuidador, como profe, entonces uno tiene que estar muy alerta a tener esa observación intencionada y apoyar claro. esos procesos. Marta tiene una pregunta. Tengo una apreciación. Adelante. De verdad que ya entendí muchas cosas porque yo tengo una nieta que fue un milagro de vida, donde el papá fue el fuerte y donde él siempre la abrazaba, la cuidaba porque fue una incubadora, prácticamente todo el calor lo tuvo con él, porque la mamá obviamente no fue capaz, estaba sin fuerzas y no era capaz de verla ahí. Entonces ya entendí lo del apego con el papá. Ella tiene 7 años hoy en día y las órdenes de la mamá que ella le dice, no las acata. Viene el papá y la calma porque le grita a la mamá y se vuelve muy agresiva con la mamá. Entonces, muchas de estas cosas que tú estás diciendo, yo ya las entiendo. Es una comunicación, un apego que tiene muy allegado a su papá, más no con la mamá. Entonces, no sé, cosa mía que yo me tenga que meter en la relación de ellos, porque yo a veces sí veía eso, pero no lo entendí. De verdad que ya lo entiendo. Claro, Marta, pero también ahí es como, o sea, lo que tú dices tiene sentido, si el papá era quien estaba ahí como atendiendo desde esos primeros días como las necesidades de la niña, es normal que ella sienta más apegada al papá, pero también es como hacerle tal vez un llamado a la madre como con las herramientas que yo decía, ¿cierto? Como intentar ser comprensiva con esta niña y hablarle de una forma diferente. Probablemente así la niña se va a sentir menos frustrada y más comprendida por la mamá y atender a las indicaciones que ella le brinde. Ay, no, yo estoy muy contenta, de verdad que muy gracias. Te felicito. Con mucho gusto, Marta. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, si nadie tiene preguntas, muchísimas gracias por la atención. Espero haber sido clara con lo que traía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Gracias, hasta luego.